Saludos a todos, bienvenidos a un cuarto episodio de mi podcast. Antes de que me lo digan, sí es verdad, he estado un poco perdido. Ya van casi 3 semanas que no subo contenido, pero obviamente he estado resolviendo unas cosas personales que tienen que ver con cuestiones laborales y también de los estudios. Además también tuve un poco de una recaída de esa gripe que está dando, porque siempre está dando una gripe, y siempre cuando tienes un malestar siempre hay alguien que se te acerca y te dice esa gripe está dando. Entonces caí en esa gripe que está dando y bueno, me mantuvo lejos de hacer o poder hacer este episodio que obviamente ya estoy haciendo el día de hoy. Un episodio que va a estar dedicado a reflexiones sobre la política. Reflexiones sobre la participación de la juventud en el proceso histórico que estamos viviendo hoy en día, un proceso de transformación política, un proceso de renovación política también, tanto de partido como de política en general. Antes de comenzar este episodio, te invito a que me sigas en mis cuentas de Instagram, @mfigueredo con R al final y @mfigueredo con R al final, lo dije mal, pero voy a seguir en Twitter. Ya no comento más de tiburones, ya pasó la final. Este no fue el año. El año que viene sí será. Voy a estar comentando algo sobre eso en algún episodio. Pero antes también de seguir, quiero también invitarte a que te suscribas, le des también a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Es simple, le das suscribirte en mi canal y después activas la campanita de notificaciones y así te vas a enterar sobre el nuevo contenido que voy a estar subiendo por aquí. Así que, sin más nada que agregar, comenzamos. Comenzamos este cuarto episodio. Antes de entrar un poco en materia de lo que se va a dedicar este episodio, quería un poco reflexionar sobre el por qué se da este episodio y por qué he decidido hablar sobre la juventud y su participación en la política. Y disculpen que tosa, pero todavía sigo con un poco de secuelas de la gripe, pero bueno, aquí vamos. Quise hacer este episodio hablando sobre el tema de la juventud, involucrado con el tema de la política y su papel actualmente, porque hace unos días tuve una conversación con una persona que, compañera de militancia, una persona a la cual admiro muchísimo y que en estos momentos, a pesar de que no está muy activa con el tema político, sigue dando su aporte. Tuvo un cargo de mucha importancia hasta hace poco más de un año y medio, y se dio una conversación bastante grata por teléfono en la cual pudimos tocar muchísimos temas que tienen que ver con el tema político, y quizás el tema más central o en el que más nosotros reflexionamos profundamente fue sobre el tema de la juventud. Y el tema de la juventud porque ella es una dirigente de la juventud muy importante. Y yo por un tiempo, a pesar de que ya admito no he militado muy activamente en la juventud del partido, me he centrado en otras áreas de la política. Estuve por un tiempo siendo director de la juventud. Es el único cargo que he tenido dentro de la juventud, que es director institucional por parte de la alcaldía de Barcelona, y estuve aproximadamente unos 7-8 meses, podemos decir. No llegué al año. Por razones personales decidí renunciar al cargo, pero pude notar una serie de cosas que, a pesar de que uno muchas veces comenta y le comentan a uno, el estar en ese cargo me llevó a experimentar
en carne propia muchas de las cosas que uno comenta con otros compañeros que sí están de lleno y que uno al principio puede decir, bueno, no creo que sea tan intenso, pero cuando te toca asumir una responsabilidad, tú compruebas que realmente es lo que te venían diciendo. Y es por eso que quise hacer este episodio. Para comenzar, hay que aceptar y hay que tener mucho en cuenta que la juventud en Venezuela es una juventud que ha sido muy privilegiada cuando hablamos en temas políticos. A pesar de las situaciones económicas y sociales que vive el país actualmente, disculpen otra vez, a pesar de la situación económica, social, como lo acabo de decir, hemos tenido más oportunidades como jóvenes para ingresar al terreno político. Tuvimos una generación del año 2007 que fue una generación de oro, por lo menos para el Partido Socialista Unido de Venezuela, y esas oportunidades que tuvo esa sesión histórica en la Asamblea Nacional, que no solamente le permitió a nosotros los chavistas proyectar a dirigentes juveniles nuevos, frescos, que era al final lo que la gente también pedía, sino también le sirvió a la oposición para ellos proyectar a sus cuadros jóvenes. Y eso marcó sin duda alguna una generación como la generación del 2007. Muchos de ellos fueron diputados, muchos de ellos llegaron a ministros, incluso todavía muchos de ellos son gobernadores, alcaldes, ministros también. O sea, se han mantenido en el esquema político no solamente partidista, sino también de gobierno. Y digamos que eso es parte de las oportunidades que hemos tenido como juventud. Históricamente en Venezuela la juventud no era tomada mucho en cuenta para este tipo de temas. En Venezuela muchas veces la política, bueno, muchas veces no, el 100% de las veces la política era cuestión de adultos. Y cuando hablo de adultos no estoy hablando solamente de edad, de un rango de edad de 30 años, 32 años para arriba. Estoy hablando de un rango de edad de 50, 60 años para arriba. Cuando nosotros vemos en esa época de la llamada democracia, entre 1958 hasta 1999, la participación de la juventud en un congreso de la República era prácticamente nulo. No había ni un solo joven. El joven, y eso yo lo he comentado muchísimas veces, el joven era visto como un inmaduro, una persona inmadura que no tenía todavía la capacidad para asumir un cargo de gobierno, un cargo de Estado. Y eso, luego de la llegada del comandante Chávez, eso fue cambiando poco a poco. Y se le comenzó a dar a la juventud oportunidades. Obviamente, a la juventud se le da oportunidades porque la juventud demuestra una capacidad organizativa muy grande. Y a esto me refiero a esa generación, no solamente a la generación de 2007, sino a generaciones anteriores. Estoy hablando de generaciones de los años 2003, 2004, con la creación de, por ejemplo, instrumentos de gobierno como el Instituto Nacional de la Juventud, la creación después del Frente Francisco de Miranda, que se convirtieron en catalizadores de dirigentes jóvenes y de políticas para la juventud, que fueron vistas como un ejemplo posterior para esa generación del 2007. Obviamente, esta generación del 2007 supo capitalizar mejor el panorama político y tuvo muchas más oportunidades, pero porque ya se venía dando un proceso de organización y de respuesta inmediata de la juventud, la manera en que se organizaban políticamente. Luego de eso, por lo menos, y voy a hablar por el Partido Socialista Unido de Venezuela, partiendo de la generación de 2007, que fue una generación muy flamante, muy heroica, muy de ejemplo, hay que aceptar una realidad, y es que a partir de esa generación del 2007 no hemos tenido una generación política lo suficientemente capacitada como para no compararse, porque siempre es malo comparar. Los momentos en los cuales se estaba gestando esa generación de 2007, tanto política como social como económica, era totalmente diferente a la situación que tenemos actualmente. Incluso en temas formativos, y esto es un tema muy importante, en temas formativos no podemos comparar. Y aquí me detengo un poco porque voy a tocar un tema, y ojo,
espero que personas que sean dirigentes de la juventud del partido no lo tomen como un ataque, lo tomen como incluso una reflexión que siempre es importante tener. Y la hago también incluso evaluando, y lo voy a hacer en este episodio, evaluando incluso unas especies de soluciones que se pueden llegar a tener, porque no es solamente el tema de criticar y dejar que eso siga, es el tema también de criticar y de construir. Es la llamada crítica constructiva, que es la que siempre debemos nosotros mantener y respetar también. Cuando hablamos del proceso formativo de la actual dirigencia de la juventud, vemos que no es igual incluso los procesos de formación. En ese momento, esas generaciones eran muy pegadas a la lectura, eran muy pegadas a lo que se llamaban los círculos de lectura. Parte de eso era porque no existían las herramientas que tenemos hoy de la internet o de las redes sociales. Parte de eso también era por una especie de madurez que tenía nuestra juventud en ese momento, que se afincaba más hacia el tema ideológico, que se afincaba más hacia el tema de formarse primero, para poder, a la hora de dar un discurso, darlo como debería ser un discurso. Porque cuando un joven le dan un micrófono o lo entrevistan en un canal de televisión o en una radio, no se está representando a ese joven solamente, no está representando el partido solamente, está representando a todos los jóvenes de ese partido. Incluso está representando a todos los jóvenes que no militan en ese partido, militan en otros partidos. Y es por eso por lo cual el proceso formativo es fundamental. Porque al no haber formación, podemos caer rápidamente en discursos sin sentido, en discursos vacíos, y hasta quizás probablemente en alejarnos de lo que es la verdadera realidad de la juventud venezolana. Ya no estoy hablando de la juventud política, estoy hablando de la juventud venezolana. ¿Ves? Eso de que el día de hoy, y hay muchísimas críticas sobre algunos dirigentes de la juventud, sobre algunas maneras de cómo se maneja la juventud del partido, cosa que tengo que decir que hay un proceso de renovación y se aplaude, y tiene que haber un proceso de renovación, pero más allá del proceso de renovación tiene que haber un proceso de reestructuración total, profunda, para que podamos tener dirigentes de altura. Y ojo, no es que no lo tengamos, porque actualmente tenemos dirigentes juveniles de altura, yo admiro muchísimos, pero también así como tenemos dirigentes de altura, tenemos también dirigentes que muchas veces decimos, mira, es mejor que no le entrevisten o que no le den el derecho de palabra porque nos deja mal. O hasta incluso yo he llegado a pensar, mira, es mejor que no tenga ninguna red social, porque eso también es negativo. Porque muchos dirigentes de la juventud están totalmente despegados de la realidad. No del país, sino de la juventud. Y aquí voy a entrar en una especie de comparación, porque creo que es fundamental hacerlo. Esta clase dirigencial de la juventud, yo la aplaudo, la admiro en muchos sentidos, pero creo que también tiene que hacer un poco el esfuerzo en aceptar que los ciclos formativos tienen que volverse a dar y que no podemos avanzar y llevarnos por el medio ciclos de formación para poder llegar al objetivo. El objetivo de la juventud política nunca puede ser el cargo. Y aquí es muy importante, vuelvo e insisto, el tema de la formación. Cuando un joven dirigente te vea más importante el cargo que la contribución que puede hacer al partido y a la política en general, es un joven que no fue formado ideológicamente ni socialmente. Porque esa no es la meta que debería seguir un joven dirigente político. Un joven en nuestra dirigencia política debería ser un joven íntegro. No voy a hablar sobre temas de moral porque creo que ninguno puede hablar sobre temas de moral aquí, porque nadie tiene la suficiente moral para dar ejemplos de moralidad. Pero sí un tema de compromiso. Yo entiendo, y antes de que me digan, sí, Manuel, pero es que los procesos formativos de antes ya no, ese tema de círculos de lectura no se llevan, ya no es necesario ahorita. Ya los jóvenes, más bien, cuando tú le mencionas
un libro, El Capital, Carlos Marx, ya el joven se siente ladilla. Sí, es verdad. Y por eso lo dije hace poco. Esa juventud que se formó a través de círculos de lectura, a través de ideología, era una juventud que no tenía redes sociales, que no tenía mucho acceso al internet. Y la juventud de hoy, a pesar de que muchos piensen que no influye, tiene acceso a todas estas herramientas que hacen incluso que los ciclos de formación y que hasta su propia formación como dirigentes comience a variar y no sea la misma que hace 20 años, 15 años atrás. Pero es parte de nuestro trabajo como dirigencia o como líderes dirigentes el hacer procesos formativos que vayan actualizados con la realidad que vive el joven actualmente. Porque no es porque ya no se pueden hacer círculos de lectura, ya no podemos irnos a la formación. No, hay métodos. Hay métodos que se pueden utilizar. Métodos que se pueden utilizar usando las redes sociales. Métodos que se pueden utilizar usando las miles de plataformas que tenemos actualmente a base de internet. Y que no necesariamente tiene que ser reunirnos todas las tardes a las 4 y hablar sobre un libro de Carlos Marx. No, no solamente eso. La política es cambiante y el tema formativo de la juventud ha cambiado. Hay maneras de cómo tú enseñar a ese joven de 15, 16 años que está comenzando en la política a tener una formación ideológica. ¿Y cómo tú enseñas a un joven a tener formación ideológica, hermano? Ahí tenemos miles de alopresidentes, miles de alocuciones del comandante Chávez en internet. Yo entiendo que el joven no se va a detener 1 hora, 2 horas a escuchar a Chávez. Imagínate las cadenas de 8 horas. No lo va a hacer. Pero sí, por ejemplo, que tenga el interés de ir más allá y de investigar. Y de formarse una idea política. Y de que a la hora de tomar el micrófono, en cualquier parte, sea en una calle, sea en el barrio, sea en la asamblea, sea en una alcaldía, en una gobernación, lo haga con madurez y con claridad. Con madurez y con claridad las palabras salen exactamente como deberían salir. Sin dar el ejemplo, porque nunca somos ejemplo de nada, pero sí por lo menos elevarnos políticamente. Eso lo hemos perdido y eso es una realidad. Eso lo hemos perdido como juventud, como dirigencia joven. Tenemos que volver a los ciclos formativos de la juventud, porque en nuestras manos está la continuidad del proceso que vivimos hoy en día. Si nosotros no nos esforzamos en formarnos nosotros mismos y en formar a los que vienen detrás de nosotros, ¿en manos de quién vamos a dejar todo lo que hemos construido? Y es una pregunta. Es una pregunta que debemos respondernos todos los días. Yo sé que probablemente lo que estoy diciendo muchos no lo compartan, porque muchos capaz van a decir, bueno, pero es que tenemos a un joven en la Asamblea Nacional. Ahí quería llegar. Podemos nosotros decir actualmente que el que nosotros tengamos voz, que la tenemos en una Asamblea Nacional, ha sido beneficioso para la juventud venezolana. No. No. Y ojo, no lo estoy haciendo de mala manera. Quiero que se entienda. No lo estoy haciendo de mala manera, ni tirándole punta a nadie, ni creando enemistad. No. Sino que simplemente no ha beneficiado en nada a la juventud venezolana y tener representantes jóvenes, sea del partido que sea, pero especialmente del Partido Socialista Unido de Venezuela, en la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque no se ha debatido al menos un proyecto para la juventud. No se ha debatido. Hemos tenido jóvenes que han tomado el derecho de palabra y que han dado discursos majestuosos. Pero esa misma energía nos tiene que llevar también a legislar por la juventud. La realidad que vive la juventud actualmente es una realidad cruda. La realidad que vive la juventud actualmente, podemos decir, nuestra generación es una de las generaciones más golpeadas en los últimos años, porque nos ha tocado vivir en tema de crisis. Todos hemos tenido algún familiar joven como nosotros que se nos ha ido del país.
Ya nosotros sabemos las razones por las cuales muchos venezolanos se han ido, pero en gran parte se nos ha ido mucha juventud. Mucha juventud que se ha graduado y al no tener varias oportunidades aquí para desarrollar su vida, se han tenido que ir de Venezuela a otros lugares. ¿Que la pasan mejor o no? No lo sé. Hay una cosa de otra. Hay unos que han tenido éxito y otros que no han tenido éxito. Y se han regresado a Venezuela. Pero pienso que, más allá de las consignas, más allá de nosotros tratar de decir que, bueno, sí, tenemos representación en la Asamblea Nacional, tenemos representación en tal lado, es también ejercer esas funciones. El poder es para ejercerlo. Una persona no puede tener poder y no ejercerlo. Es absurdo. Así como es absurdo tener representación en la Asamblea Nacional y no tenerla. Y que no se dé ninguna política hacia la juventud. Todavía estamos a tiempo. El actual periodo de la Asamblea Nacional va para 3 años. Y son 5. O sea, es decir, todavía tenemos tiempo para cambiar eso y para dirigir nuestro foco hacia la juventud venezolana. Que la dirigencia de la juventud opositora no lo ha hecho, no es que no lo tienen que hacer ellos. Porque ya nosotros sabemos cómo piensan, ya nosotros sabemos cómo son. Lo tenemos que hacer nosotros. Porque quienes hemos levantado la bandera y quienes primero levantamos la bandera de que la juventud tiene que tener todas las oportunidades en Venezuela fuimos nosotros, no fueron ellos. Ellos después se copiaron. Pero quienes verdaderamente le dimos el poder a la juventud fuimos nosotros. Y es momento de volver a levantar esas banderas. Que muchos entonces dirán, porque he escuchado amigos que dicen, bueno, pero es que esa juventud que se va del país no quiere a Venezuela. No, hermano, no es así tampoco. No caigamos en descalificaciones. Sí hay unos que se han ido hablando mal del país, haya ellos y sus vidas. Muchos de ellos han terminado retrocediendo a Venezuela. Bueno, retrocediendo no, regresando a Venezuela. La lengua es el peor castigo del cuerpo. Y ellos han recibido su castigo. Y ojalá les vaya bien aquí en Venezuela. Y ojalá que aquellos que hablaron mal del país, que se han ido, también les vaya bien. Pero ahora pregunto, ¿está mal que un joven quiera tener un carro, tener un apartamento, poder desarrollar y poder tener a su familia? No está mal. Y ojo, no son cosas materiales. El propio comandante Chávez lo decía. A partir de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. En su campaña de 2012, Chávez lo dijo muchísimas veces. Que quería ver a una juventud venezolana próspera, progresando, que tuviera acceso a un carro, que tuviera acceso a un apartamento, que pudiera tener su familia tranquilamente, que pudiera desarrollarse económicamente. Es decir, aquí no es algo materialista, ni algo del consumismo, no es algo natural. Todos queremos desarrollarnos económicamente en la vida, para poder tener nuestras esposas, nuestros hijos, poder ayudar a nuestras familias, a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestros abuelos, poder tener empleos dignos. Eso no está mal, eso está bien. Mal está que nosotros los señalemos a ellos y le digamos, no, que tú piensas nada más en las cosas materiales. No, no es así. No es así. Cuando tú le das a los jóvenes, por lo menos los jóvenes venezolanos, le dan la oportunidad de obtener todas esas cosas, no va a haber un joven que se vaya del país, ni uno solo. Incluso van a estar más motivados en formar parte de todo, hasta de la política van a estar dispuestos a formar parte. ¿Por qué? Bueno, porque ven que hay oportunidades. Ahora, muy diferente es que, bueno, ponme aquí para yo robar. No, eso no. Eso no. Nunca vamos a estar a favor de la corrupción, nunca. Y la corrupción llegamos cuando no hay formación. Y cuando el joven se convierte en corrupto es porque no hay formación. Porque eso también hay jóvenes oportunistas y corruptos que comienzan a obtener cargos y de una comienzan a robar porque no hay formación política. Fíjense ustedes lo importante de la formación política.
Y allí es bueno hacer estas reflexiones. Insisto, lo que estoy diciendo en el episodio de hoy no va dirigido a atacar absolutamente a nadie. No. Y muy probablemente muchos que escuchen esto, que ya me tienen cierta cosa, aumente un poquito el odio que me tienen. Bueno, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Otro de los puntos también, no solamente el tema formativo, sino también que podemos tener siempre una formación ideológica, pero siempre surge el tema de los grupos dentro de la juventud política. Porque lamentablemente muchos todavía tienen esa mente de que yo soy el líder y ellos tienen que responder a mí. No. Cuando un joven es líder, dirigente, tiene que dar el ejemplo. Yo sé que dije hace poco que un joven no debería dar el ejemplo, porque bueno, el tema de moral. No, pero cuando tú te conviertes en un líder, el líder tiene que dar el ejemplo. ¿Y cómo el líder da el ejemplo? No teniendo un séquito de seguidores que siempre va a ir atrás de él. Y cuando hay un evento yo voy y ellos van atrás de mí. No. Es también el de darles oportunidades a ellos de crecer políticamente. Eso que existen grupos dentro de nuestra dirigencia de la juventud, eso no es bueno. Eso no es bueno. Aquí hay un solo grupo. Y es el grupo que arrima el proceso. Más nada. Eso de que yo soy el dirigente tal de la juventud tal y yo respondo al jefe tal, eso no existe. Eso no existe. La juventud tiene que convertirse también en no seguidora de muchos ejemplos que podemos tener y lanzar aquí, que no lo voy a hacer. La juventud tiene que ser pura, tiene que ser natural, tiene que ser centrada en caminar hacia un mismo objetivo. No es el hecho de yo estar o ser jefe de una dirección regional de la juventud del partido, yo voy a ser jefe de todos y yo voy a meter a quien a mí me da la gana. Eso tampoco es el deber ser, porque se repite muchísimo. Y no estoy mencionando a nadie en particular, ojo. Y yo soy, quizás ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué dices tanto ojo? ¿Por qué tratas de tocar el tema con pinza? Porque sé cómo son muchos. Sé que muchos no tienen esa madurez política de afrontar las críticas y las reflexiones que uno lanza. Pero bueno, allá ellos y sus conciencias. No estoy diciendo nada malo. Lo digo porque me preocupa. Y lanzo esta reflexión porque me preocupa. Y así como lo hice con esa persona, duramos casi 4 horas hablando. 4 horas hablando y hablamos de muchísimos temas. No solamente el tema de la juventud, hablamos de muchísimos temas. Muchísimos temas. Que bueno, poco a poco iré hablando en cada uno de los episodios siguientes. Pero quise comenzar con este tema de la juventud. Yo en lo personal, actualmente, al igual que esa persona que nos une eso también, no estoy muy vinculado, no estoy muy activo al tema político. Pero el tema político es algo que yo llevo en mí prácticamente desde que nací. Yo vengo de una familia en la cual tiene profundas raíces políticas de izquierda. Vengo de tener un bisabuelo fundador del Partido Comunista de Venezuela que fue perseguido durante muchos años. Mi abuelo materno, porque es mi familia materna la que me termina involucrando indirectamente en el tema político y metiéndome en este camino. Mi abuelo, por parte de mamá, muchos lo conocen, es muy conocido en Barcelona, con una gran trayectoria, fue fundador del movimiento Quinta República. Y de mi familia, luego de esas raíces que tenemos políticas, los que decidimos incursionar en el tema político porque nos gusta el tema político, no para vivir de la política, sino para vivir en la política, que es muy diferente. La política, nunca podemos vivir de la política, tenemos que vivir dentro de la política. Podemos tener nuestras profesiones, podemos tener nuestros comercios, nuestras cosas por ahí, pero eso es nada, tiene que involucrar el tema político, eso es otra cosa. Y de nuestra familia, como decía, solamente 3 estamos involucrados en este tema político. Una hermana de mi mamá, una tía, que muchos conocen,
Leafran Figueredo, y mi hermana, Mili, que es por ella también que termino un poco alejado del tema por todo lo que se dio en estos meses, por su cambio de paisaje. Quise hacer un stop y tomarme un poco de tiempo, que ya me lo venía tomando antes de todo lo que pasó con ella, pero quise tomarme un poco de tiempo y reflexionar. Yo soy de los que piensa que en la política uno tiene que saber bien cuál es su momento, cuál es nuestro momento y cuál no es nuestro momento. Cuál es el momento de hacer política y cuándo es el momento de no hacer política. Y cuando hablo de no hacer política, no es retirarte de la política, sino simplemente no estar en el terreno, sentarte en las gradas y ver cómo se desarrollan las cosas. Porque nosotros saltar el terreno podemos incluso estorbar. Y no lo estoy diciendo mal, es una reflexión que estoy lanzando. Incluso podemos hasta estorbar. Y tampoco es la idea. La idea no es que estorbemos. La idea es que seamos lo suficientemente útiles y que aportemos también. Y desde las gradas podemos también aportar tranquilamente. Sin ocupar un cargo podemos aportar. Porque al final el objetivo no es el cargo. Y eso la juventud siempre lo debe tener presente. Para nosotros incursionar en la política, el objetivo no tiene que ser diputado, ser concejal, ser alcalde, ser gobernador, no, eso no es el objetivo dentro de la política. Yo siempre voy a poner como ejemplo a mi hermana, a Mili. Para mí ella es mi ejemplo. Antes lo era mi abuelo, antes lo eran muchísimas personas. Un papá de crianza que muchos también conocen, que también estuvo en la política, también es mi ejemplo, pero mi ejemplo más especial desde que cambió de paisaje es mi hermana. E incluso antes de cambiar de paisaje ella era mi ejemplo. Porque para mí hablar de ella es de hablar de una persona que nunca se preocupó por cargos, nunca se preocupó por protagonizar una foto, nunca se preocupó porque mi nombre tiene que salir allí, no. No. Como joven, ella hizo su aporte. Nunca se preocupó por cargos. Y ese tiene que ser el ejemplo de nosotros. Ella estuvo en una posición y su objetivo fue ayudar. Su objetivo fue ayudar al proceso y a través de ese proceso ayudar a muchas personas, a miles de personas. Y ese tiene que ser el ejemplo de nosotros en la juventud. Ustedes tendrán su ejemplo, el mío es ella. Muy personalmente el mío es ella. Es Mili. Es ella. Y es un ejemplo que siempre voy a llevar en el pecho y en mi corazón y en la frente. El objetivo, insisto, de un joven no puede ser el cargo. Si el joven se mete en la política para optar directamente porque tiene el sueño de un cargo, bueno, todos tenemos sueños. Yo siempre he tenido el sueño de ser alcalde de Barcelona, pero es que ese no es el fin. De niño lo tenía, adolescente también. Ya se me ha bajado la intensidad con el sueño. Porque es parte de la madurez. El hacer política no es simplemente sentarte en una silla y mandar, no. El hacer política es ser útil. Sea en donde sea. Sea en el terreno que sea. Y si no hay cargo, mucho mejor que ser constante. Y si te toca estar en gradas, usted se siente en gradas. Y si te toca estar en banca, usted se siente en la banca. Incluso muchas veces hacemos o somos más útiles haciendo nada que intentando hacer algo. Y eso es una reflexión que lanzo aquí. No sé si más adelante volveré más activamente en la política. Probablemente sí. No necesariamente tiene que ser con un cargo. Yo también me debo un proyecto. Yo también me debo un líder. Y también le debo lealtad a ese proyecto y a ese líder. Otra cosa que debe tener la juventud es lealtad. Lealtad. Por sobre todas las cosas, lealtad. Y creo que me extendí un poco, porque sí, ha llegado el momento de terminar este episodio. Un episodio que me complace mucho hacer, porque no solamente es el cuarto episodio, sino también que tenía mucho tiempo sin hablar por aquí. Y quería hacerlo. Quería hablar, quería reflexionar un poco sobre este tema. Quería tomarme este tiempo
para grabarlo y lanzarlo cuando tenga que lanzarlo. Si lo estás escuchando es porque ya lo lancé, ya está en YouTube. Así que, como siempre te digo, si tienes alguna sugerencia, si tienes algún comentario, déjalo aquí abajo en la barra de comentarios. Si me lo quieres poner en privado, puedes dirigirte a mis redes sociales, Figueredo con R al final, tanto en Instagram como en Twitter. Pero antes también invitarte a que te suscribas a este canal para que puedas enterarte, activando la campanita, de todas las novedades que vamos a lanzar por este canal. ¿Quién te estuvo hablando por aquí? Manuel Rodríguez Figueredo, tu servidor. Y si quieres participar, búscame en mis redes sociales, puedes escribirme y coordinamos para que puedan participar en este programa, en este episodio, en este podcast. Quiero ser lo suficientemente inclusivo con esto, porque quiero que todos participen y todos den su opinión. Sin más nada que agregar, se me cuidan, los abrazo muchísimo y siempre es bueno hacer reflexiones, siempre es bueno asumir errores. Asumiendo los errores, reflexionando, podemos reimpulsarnos en la vida. Un gran abrazo, cuídense.